Bueno, en la clase pasada estuvimos estudiando el teorema de existencia de unicidad para resolver, o bueno, que garantizaba cuando se tenía solución única para un PBI planteado sobre alguna región del plano. Básicamente, cuando el PBI tenía solución única. Vamos a comenzar ahora a estudiar algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. El primer método que vamos a estudiar se conoce como ecuaciones separables. Las ecuaciones separables nos llevan a un método que se conoce también, bueno, como separación de variables o método de variables separables. ¿Qué se necesita? Básicamente, vamos a mirar. Ecuaciones separables. Básicamente lo que se necesita es una ecuación diferencial de primer orden que tenga la siguiente forma. Y de x igual a una función que dependa de x por una función que dependa de y. De esta manera. Necesitamos una ecuación diferencial con esta forma. ¿Para qué? Para una vez teniendo esta forma poder separar las variables. ¿Cómo se separarían las variables? Entonces, el método más o menos se describe de la siguiente manera. Vamos a dejar a un lado de la igualdad lo que tiene que ver con y. Vamos a poner acá 1 sobre g de y por el diferencial de y igual a f de x por el diferencial de x. Y luego lo que procede es integrar. Es decir, que una solución posiblemente implícita a este problema sea la solución de integrar a cada lado esto. ¿Vale? Y básicamente así se resume el método de solución para ecuaciones separables o de variables separables. Bien, vamos a ver ejemplos entonces. Bueno, como les digo, tenemos en el texto lo que es una ecuación diferencial de variables separables. El método solución, hay que separar las variables y luego integrar cada lado. Entonces, bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. A ver, vamos a comenzar por poner un par de ejemplos nosotros mismos. Entonces, veamos. Ejemplos. Primero, bueno, en cada uno de estos vamos a resolver la ecuación diferencial, es decir, vamos a hallar una solución general para esa ecuación diferencial. Vamos a comenzar con una ecuación más o menos ya en una forma que nos resulte conveniente para poder integrar. Vamos a poner algo así, coseno de x, seno de y. Teniendo esta ecuación diferencial, entonces, ¿cómo podemos conseguir una solución? Vale, o ¿cómo podemos conseguir la solución general? Vamos a separar variables, de manera que nos quedará 1 sobre el seno de y por dy a izquierda igual a ¿qué? Vamos a tener igual al coseno de x, de x aquí a la derecha. Procedemos integrando a ambos costados. Básicamente en la izquierda
nos queda la integral de la cosecante de y por dy, y bueno, en la derecha nos queda la integral del coseno de x de x. ¿Cuál es la integral de la cosecante? ¿Recuerdan cuál es la integral de la cosecante? Menos cotangente por cosecante. No, esa es la derivada. La integral de la cosecante es logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante menos la cotangente. ¿Sí la recuerdan? ¿O no la recordaba? Integral de coseno, ¿quién es? Seno. 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 Tenemos acá seno de x, todo más una constante de integración. De cada una de las integrales saldría una constante de integración, pero las voy a agrupar ambas de una vez a un lado de la igualdad, ¿vale? No pasa nada. Y acá tenemos entonces una solución implícita. Esto que aparece aquí, en esa línea, todo eso que está en blanco, esto es una solución implícita del problema. Y bueno, en algunos casos podríamos encontrar soluciones explícitas, pero este no es el caso. Porque para encontrar una solución explícita necesitaríamos poder despejar y. Y no vamos a poder despejar y acá. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Si van teniendo preguntas, háganlas sin ningún inconveniente. A ver, vamos a poner otra ecuación diferencial. Vamos a poner algo de este estilo. Vamos a poner algo como lo siguiente. Vamos a poner e a la x y cuadrado de x más e a la y x al cubo de x igual a 0. Acá dije de y, escribí de x. Acá pongamos de y. Así, esta ecuación diferencial. Entonces lo que necesitamos hacer es separar las variables. Es lo primero que necesitamos hacer. ¿Cómo hacemos aquí para separar esas variables? Bien, entonces vamos a pasar alguna de estas expresiones, vamos a pasar esto al otro lado de la igualdad. De modo que nos queda menos e a la y, x al cubo de x. Y ahora pues vamos a dejar en el lado de la izquierda lo que tenga que ver con y en el lado de la derecha lo que tenga que ver con x. De este modo, ¿cómo quedaría? Queda y cuadrado dividido en e a la y, ¿vale?
por dy, y en la derecha nos va a quedar menos x al cubo sobre e a la x de x. Integramos a ambos lados. Y bueno, simplemente por escritura voy a escribir esto así. Y cuadrado e a la menos y de y. Y acá tenemos menos x al cubo e a la menos x de x. ¿Cómo se hace cada una de esas integrales? Integración por partes. Eso. Eso vamos a escoger. ¿Cómo escogemos para el primer caso? Lo que vienen siendo los valores de u. Vendría siendo, para este caso, y cuadrado, ¿cierto? A ver, vamos a tomarlo de esta manera. U sería y cuadrado y el de b, ¿quién sería para este caso? Bueno, el de b sería e a la menos y, ¿cierto? Con el de y, ¿vale? Pero bueno, voy a omitir aquí el de y. No sé si alguna vez lo vieron, lo estudiaron de esta manera, porque aquí hay que hacer partes varias veces, no un par de veces. Entonces, cuando uno escoge el u de esta manera, y cuadrado, el diferencial de u, si uno aplica partes una vez, esto sería 2y, ¿cierto? Por el de y. Y teniendo, bueno, voy a ponerlo aquí de esta manera, el de y en blanco. Voy a poner acá el menos e de y, menos, el e a la menos y de y, sería el de b. Y si integramos una vez, ¿esto qué será? Esto será menos e a la menos y, ¿cierto? Pero resulta que aquí cuando ponemos todo esto en la integral, tendríamos que volver a hacer el proceso, ¿cierto? Escogiendo otra vez, porque nos va a quedar otra integral por partes. No sé si lo hicieron alguna vez así, pero bueno. Bueno, no lo vamos a hacer así porque de pronto alguien no lo hizo así y puede llegar a resultarle un poco más confuso. Vamos a hacerlo tal vez como sería lo más tradicional. Bueno, u igual a y cuadrado y el de b siendo el e a la menos y de y. Entonces el diferencial de u va a ser 2y y el valor de b va a ser menos e a la menos y. De este modo voy a resolver por aparte cada una de estas integrales. La integral de y cuadrado e a la menos y de y sería igual a ¿quién? Sería igual, bueno, al producto de u con b sería menos y cuadrado e a la menos y menos la integral de b por du. Es decir, con este otro menos va a quedar más, sacamos el 2 de una vez de la integral y queda y e a la menos y de y. Entonces, aparece otra vez aquí, bueno, acá falta un de y. Aparece otra vez aquí una integral que debe resolverse por partes. Entonces, bueno, volvemos a escoger aquí partes. U siendo y, por lo tanto el de u es de y. Y el de b siendo quién? El de b siendo menos, perdón, e a la menos y por de y. Por lo tanto, ¿quién sería b? Sería menos e a la menos y. Y de esta manera, esa parte de la integral, ¿cómo quedaría? Bueno, esta primera parte queda igual, no se le hace nada. Menos y cuadrado e a la menos y. Y
nos quedaría más 2 veces. Esta integral por parte sería u por b menos y e a la menos y e a la menos y quedaría menos la integral de b por du, ¿cierto? La integral de b por du. Quedaría entonces más la integral de e a la menos y por dy. Y esta integral se puede hacer sin ningún problema. Tenemos menos y cuadrado, e a la menos y, más 2 veces, bueno, de hecho queda menos 2 veces y, e a la menos y queda menos 2 veces e a la menos y, más una constante integración, ¿vale? Eso sería esa primera integral. ¿Cómo quedaría la segunda integral? A ver, díganme cómo quedaría la segunda integral. Resuélvanla ahí, me dice. Profe, quedaría x al cubo por e a la menos x menos 2x cuadrado e a la menos x menos 4x e a la menos x y menos 4 e a la menos x. Esperen, la escribimos aquí. Entonces, integral de x al cubo e a la menos x de x. ¿Quién es? Ahora sí. Menos x al cubo Menos x al cubo, e a la menos x ¿sí? menos 2x cuadrado e a la menos x E a la menos x, menos 4x e a la menos x e a la menos x, menos 4 e a la menos x. e a la menos x, más una constante de integración. ¿Correcto? Sí, señor. Listo. Bueno, a ver, voy a hacer aquí una breve explicación de cómo se puede hacer esta integral de una manera más sencilla, que me imagino que fue como la hizo el compañero, y es de esta forma. Tenemos acá una integral en la cual se identifica que se va a hacer varias veces partes, y la verdad es que no funciona para todo tipo de integral en el que se haga varias veces partes. Realmente funciona en integrales en las que se tenga, por ejemplo, una potencia, ¿vale? Una potencia de la variable y por acá una función que sea de alguna manera cíclica. Esa función cíclica, bueno, en este caso está haciendo la exponencial, pero esto también se podría hacer, por ejemplo, con una función trigonométrica de tipo seno o coseno.
Es decir, si acá tengo y cuadrado y pongo en lugar de e a la menos y, pongo coseno de y, el proceso es más o menos el mismo. O si pongo seno de y, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? No sé si ustedes recuerdan, cuando se hacía partes, uno escogía para las partes de acuerdo a un orden que se denominaba hilate. Bien, que se denominaba hilate. Y bueno, algo que se podía ver, esta A era de algebraicas. Bien. Esta T era de trigonométricas. Y esta E era de exponenciales. Era bueno, exponenciales. En particular nos interesan estas tres. Entonces, por eso vamos a escoger para el valor de U lo que es la parte algebraica. Y para el de B, entonces sería la exponencial. Recuerden que el orden hilate básicamente nos daba una prioridad para escoger eh, U, para escoger lo que iba a ser la parte U. Entonces aquí, como veo que vamos a aplicar varias veces partes, funciona hacer lo siguiente. Entonces, escogemos U como y cuadrado primero, y entonces el de B, acá de B, vamos a poner e a la menos y, ¿vale? No vamos a poner diferenciales ni nada. Entonces, acá en esta parte donde está U, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar. Bien, aquí para abajo vamos a derivar. Entonces, derivando, tenemos la derivada de y cuadrado, será 2y. La derivada de y es 2 y la derivada de 2 es 0. Cuando tocamos el 0, cuando llegamos a 0, ahí nos detenemos. La derivada de e a la menos y, ¿quién es? Perdón, acá en esta parte no vamos a derivar. Acá en esta parte vamos a integrar. Acá vamos a integrar. La integral de e a la menos y es menos e a la menos y. La integral de menos e a la menos y es e a la menos y. Integramos una vez más y queda así. Bien. Una vez tenemos lista esta tablita, dos columnas, una con derivadas, otra con integrales, entonces empezamos a hacer lo siguiente. Vamos a relacionar de esta manera, de manera que el primer producto lo vamos a poner con signo positivo, el segundo producto con signo negativo y el tercer producto con signo positivo, y así se van alternando estos signos. Y entonces, ¿cómo queda la integral? Mucha atención. La integral de y cuadrado e a la menos y de y sería ese primer producto, ¿cierto? Con signo, ojo, cuando digo con signo positivo es que al producto, al resultado del producto, no le voy a cambiar signo, es básicamente lo que significa. Pero el primer producto quedaría menos y cuadrado e a la menos y, menos y cuadrado e a la menos y. El siguiente producto queda 2y e a la menos y, lo multiplico por un negativo, quedaría entonces menos, ahora lo voy a poner de otro color. Voy a ponerlo de color azul, este otro producto quedaría menos 2y e a la menos y. Y el último producto quedaría con signo positivo, es decir, no le voy a cambiar el signo, quedaría menos 2 veces e a la menos y le agrego una constante de integración. Y ya está. Pueden chequear, este debe ser el resultado que obtuvimos nosotros. Ahí está, precisamente es ese resultado. Bien, entonces este tipo de integrales lo podemos hacer mucho más rápidamente usando este método. También les digo que no funciona con cualquier integral, ¿vale? No funciona con cualquier integral. ¿Qué se necesita? Se necesita una potencia de la variable, una potencia entera positiva, ¿vale?
y una función que sea cíclica. Una función que sea cíclica aquí, por ejemplo, esta exponencial, puede ser una función seno, una función coseno, y ahí va a funcionar, ¿vale? Entonces, claro, si hacemos esto mismo, para la otra integral, vamos a ver entonces el resultado. Vamos a chequear acá con lo que obtuvo el compañero. Está distinto, profe. ¿Da distinto? O sea, el resultado ahí, pues a mí me dio distinto, me dio menos, A mí menos, también me dio distinto. sí, pues Distinto al que le dio acá el compañero. sí, Y señor. va con un menos, ¿no? Al Sí, es con la menos integral. x al cubo, profe. Bueno, vamos a... Bueno, pero resolviendo así toda la integral, luego podríamos ponerle el menos, o sea, todo el resultado, teniendo en cuenta el menos que hay allá, ¿no? Pero podríamos poner la integral así aquí sin el menos, ¿no? A ver, vamos a Sí. hacerlo y lo chequeamos. Entonces acá, vamos a escoger los valores de U y acá los valores del de B. Entonces, valores para U, vamos a poner x al cubo, 3x al cuadrado, acá vamos a obtener 6x, 6 y 0, ¿vale? Acá nos detenemos. Acá estamos derivando, ¿no? Estamos derivando. Y acá tenemos e a la menos x. Y acá vamos a integrar. Menos e a la menos x, e a la menos x, menos e a la menos x y e a la menos x. Y ahora lo que hacemos es estos productos. Primer producto no cambiamos signo, el segundo sí, el tercero no y el siguiente sí. A ver, entonces el resultado sería menos x al cubo y a la menos x. Bien, este primero está correcto. El segundo sería, queda negativo, menos 3x cuadrado y a la menos x. Acá, entonces es un 3, ¿no? Menos 3x al cuadrado y a la menos x. El siguiente no lo cambiamos de signo, quedaría menos 6x y a la menos x. Entonces acá iría un 6. Y el siguiente sería menos 6e a la menos x. Acá también iría un 6. Y listo. Esa sería esa integral. Bien. Como pueden ver, usando acá este método, esta integral es mucho más fácil de trabajar. Bueno. Entonces ya cuando uno pone en conjunto ambas soluciones, ¿cierto? Se ponen ambas soluciones en conjunto, entonces vamos a igualar ambas cosas. Nos quedaría solución general a la ecuación diferencial. Quedaría menos y cuadrado a la menos y menos 2y a la menos y menos 2 veces a la menos y. Y al otro lado entonces teníamos menos la integral, ¿cierto? Menos la integral de x al cubo a la menos x. Es decir, al otro lado de la igualdad va a quedar positivo. Todo esto va a quedar positivo, es decir, queda x al cubo a la menos x. X al cubo a la menos x menos 3x al cuadrado a la menos x. Bueno, perdón, acá queda más. Más 6x a la menos x más 6 a la menos x y todo más una única constante de integración, ¿cierto? Que sería la agrupación de la constante que queda
de la integral a la izquierda de la igualdad y la que queda a la derecha de la igualdad. Y esa sería una solución implícita al problema. Ahí está completo. Esto es una solución implícita. Solución implícita del problema. Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí algún par de ejemplos del texto y continuamos. Como vemos, muchachos, acá bien importante, tenemos que saber integrar. Tenemos que saber integrar muy bien. De los métodos más utilizados en el desarrollo del curso tenemos integración por partes, sustitución simple, fracciones parciales, y vale, creo que son los que más se utilizan. Sustitución simple, partes y fracciones parciales. Hay uno que otro caso en el que se usa sustitución trigonométrica, pero la verdad es que no aparece mucho. No aparecen mucho. Bien. A ver, escojan algún problema acá vamos a hacer dos, entonces escojan a ver de una vez dos, acá del 1 al 20, bueno, vamos a poner aquí del 5 al 22. Del 5 al 22, y bueno, podrían de pronto omitir del 15 al 18. A ver, el 15, 16, 17 y 18 son problemas sencillos de resolver, pero la verdad es que atienden más a modelos y de alguna manera estos los vamos a trabajar más adelante. Lo que viene siendo, por ejemplo, el problema 16 tiene algo que ver con ley de enfriamiento de Newton. Lo que es el problema 15 tiene que ver con algo de dinámica poblacional. Bueno, ¿cuál escogen, muchachos? Cojan uno por lo pronto y luego hacemos otro. El 9, profe. 9. Vale, problema 9. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. Y, logaritmo natural de x. Acá tenemos dx de y. Menos y más 1. Ah, perdón, menos no, estos son igual. Y más 1 sobre x, todo elevado al cuadrado. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es separar esas variables. Para ello, entonces vamos a separar primero este cuadrado, por acá de y a ver, voy a escribir esto así.
y más 1 al cuadrado sobre x al cuadrado. Bien, distributiva de la potencia. Y ahora sí separamos estas variables. De modo que en el lado izquierdo, ¿qué quedará? En el lado izquierdo nos queda x al cuadrado, logaritmo natural de x, por dx, y en el lado derecho nos va a quedar y más 1 al cuadrado sobre y por el diferencial de y. ¿Sí están de acuerdo con esa separación de variables? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a resolver esas integrales que quedan. Integramos a ambos lados. Vamos a comenzar con esta integral de la izquierda de x. Para esta integral podríamos seguir algo del método anterior, el que estábamos describiendo hace un momento. Si bien logaritmo natural no es cíclica, tenemos esta potencia y bueno, funciona en este caso también. A ver, en este caso vamos a tomar u como x al cuadrado, luego u sería ¿quién? Sería 2x, luego sería 2, luego sería 0. Aquí nos detenemos. El diferencial de b sería, primero, logaritmo natural de x. Luego tendríamos 1 sobre x. A ver, creo que acá mejor voy a espaciar más esto para que se pueda ver y no se mezcle tanto. Voy a poner por aquí 2, por acá pongo 0. La derivada, no, perdón. No. Acá no podemos usar este método. ¿Por qué? El problema es que si seguimos, acá tenemos es que integrar. Si integramos, entonces acá se empieza a complicar más. A ver, ¿por qué? Porque la integral del logaritmo natural de x, ¿quién es? Bueno, esto es x logaritmo natural de x menos x. Pero luego tendríamos que calcular esa integral, y esa integral otra vez sería por partes, la de x logaritmo natural de x. Es decir, que hay que hacer parte solamente en esta partecita para poder obtener este resultado, y luego habrá que integrar otra vez. Acá no conviene usar este método. Sí, no conviene usar este método. Y por eso es que funciona bien cuando son cíclicas. Acá no conviene usar este método. Vale, entonces vamos a proceder de manera como ordinaria, ¿no? U siendo x cuadrado, el diferencial de b siendo logaritmo natural de x por dx. Entonces el diferencial de u va a ser 2x de x. Y b, ¿quién es? Bueno, esto es x logaritmo natural de x menos x. Incorporamos esto en lo que es la integral y nos queda, bueno, u por b sería x al cubo, logaritmo natural de x, menos x al cubo. Y acá nos queda menos la integral de quién, de b, que va a ser, bueno, a ver, b por el de u. Voy a sacar acá de una vez el 2 que aparece aquí. Y esta x la vamos a multiplicar acá, es decir, va a quedar x al cuadrado, logaritmo natural de x, menos x al cuadrado, todo esto por el de x. Resulta que este tipo de integrales esta integral es una integral cíclica.
Tenemos acá esto. Y voy a separarlo acá en dos integrales para que se pueda ver. Nos queda 2 veces la integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x más la integral de x al cuadrado, perdón, acá faltan 2, más 2 veces la integral de x al cuadrado de x. Bien. A ver, esto es el resultado por ahora de la integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x. Como pueden ver ustedes, la integral está dependiendo de ella misma, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en este tipo de casos? Entonces esto que está acá, lo vamos a agrupar acá a la izquierda, no sé si recuerdan este tipo de integrales. Entonces, claro, cuando yo paso esto al lado izquierdo a sumar, nos va a quedar 3 veces la integral de x al cuadrado logaritmo natural de x, ¿cierto? 3 veces, una que tengo acá a la izquierda, más 2 que vienen de la derecha. Pasa a sumar, queda 3 veces. Se agrupa. Y en el lado de la derecha, pues queda x al cubo, logaritmo natural de x, menos x al cubo. Y acá hago la integral de 2 veces x al cuadrado. Es decir, esto quedaría más 2 tercios de x al cubo y todo más una constante de integración. Bien. Procedo, bueno, a dividir todo en 3. Queda integral de x cuadrado logaritmo natural de x igual a qué. Tenemos aquí x al cubo logaritmo natural de x tercios. Y acá tenemos, acá queda menos 1/3 de x al cubo, ¿cierto? Porque tengo menos 1 más 2 tercios, queda menos 1/3 dividido en 3, queda menos 1/9 de x al cubo, todo más c. A ver, acá el valor de c dividido en 3 lo dejamos así como el mismo c, sin ningún problema, ¿bien? No vamos a poner c tercios ni nada de eso. Y eso sería el valor de esa integral. Hacer aquí un zoom inverso para que se pueda ver. Listo, ahí está. Bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Profe, falta un menos x a la 3, ¿no? Un menos x a la 3, ¿en dónde? Porque está, o sea, x a la 3 logaritmo de x menos x a la 3. Y faltaría dividir el segundo x a la 3 sobre 3, ¿no? Pero este x al cubo lo estoy operando con esto. O sea, tengo menos x al cubo más 2 tercios de x al cubo. Entonces estoy sumando esas cantidades. Por eso queda, básicamente tengo acá menos 1 más 2 tercios, queda menos 1/3. Ah, sí, profe, ya, gracias. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer entonces la otra integral. La integral que queda a la izquierda. A ver, está, o no.
No, la que queda a la derecha. Que es y más 1 cuadrado sobre y de y, ¿no? Nos falta esta integral. Entonces, vamos a volver aquí. Tenemos acá integral de y más 1 al cuadrado sobre y de y. A ver, acá podemos resolver el cuadrado y separar en fracciones, ¿cierto? De manera que queda el primero al cuadrado, y cuadrado sobre y, más el doble producto, queda 2y sobre y, más el segundo al cuadrado, que es 1 sobre y, todo esto por dy. ¿Cierto? Acá resolviendo el cuadrado y separando unas en fracciones. ¿Cómo nos queda esto entonces? Nos queda entonces la integral de y más 2 más 1 sobre y respecto a y. ¿Y esta integral quién será? Bueno, esto es y cuadrado medios más 2y más el logaritmo natural del valor absoluto de y más una constante de integración. Y finalmente incorporamos, bueno, tenemos en cuenta estos dos resultados y por lo tanto obtenemos la siguiente solución implícita. X al cubo, logaritmo natural de x tercios menos x al cubo novenos, ¿cierto? Y al otro lado la igualdad quedaría y cuadrado medios más 2y más el logaritmo natural de y todo más una constante de integración. Y acá tenemos nuevamente una solución implícita de este problema. Bien. Bueno, vamos a escoger entonces ahora otro problema. Problema, bueno, alguno del 5 al 22, exceptuando el 9, que ya lo hicimos, y 15, 16, 17 y 18. Exceptuando esos, ¿cuál escoge? 19. 19, listo. El 19 y el 20 son muy similares en lo que sería el método de solución, en lo que más o menos sería la concepción de la idea para resolverlos. Básicamente, a ver, voy a transcribir primero esto. Tenemos de y de x igual a xy más 3x menos y menos 3 sobre x por y menos 2x más 4y menos 8. Vale, cuando uno ve unas expresiones de este estilo, numerador y denominador, tal vez por la misma forma de las expresiones, puede llegar a ocurrir que al principio esto sea un poco extraño o incluso abrumador. Pero si pensamos en el método de separación de variables, quiero que piensen en lo siguiente. Para que se puedan separar esas variables, necesitaríamos que en el numerador todo esto se pueda escribir como un polinomio que dependa de x por un polinomio que dependa de y. Y en el denominador lo mismo, otro polinomio que dependa de x por otro polinomio que dependa de y. Básicamente lo que necesito es ver cómo factorizar esto, ¿cierto? Para poder luego sí separar las variables. Si concebimos esta idea en separar numerador y denominador como un producto de polinomios así, entonces es mucho más fácil de pensar en el
en la solución. Entonces, por ejemplo, miremos numerador. A ver, yo hago el numerador y ustedes hacen el denominador. A ver, para numerador yo voy a pensar en lo siguiente. Voy a multiplicar a X por alguien. ¿Por qué a X? Porque veo que solo aparece X acá en X por Y y solo aparece X en 3X. ¿Ok? Entonces a X lo multiplico con alguien y para que me quede X por Y tengo que multiplicarlo por Y. Y para que me quede 3X tengo que multiplicarlo por 3, ¿cierto? De esta manera cuando voy haciendo la distributiva tengo X por y 3X. Ahora la pregunta es, ¿por quién me falta poner acá para que me dé menos Y menos 3? Ah, bueno, acá me faltaría Menos 1. poner menos 1, ¿cierto? Menos 1 por Y queda menos Y menos 1 por 3 queda menos 3. Perfecto. De esta manera ya tengo separado un numerador como un producto de polinomios, uno dependiendo de X y el otro dependiendo de Y. Ahora quiero que me digan cómo queda el denominador. X más 4 por X menos 2. A ver, creo que escuché X más 4 Por X menos 2. por Y menos 2. ¿Así? Sí. A ver, chequemos. A ver, para X tenemos entonces X multiplicado por y X multiplicado por menos 2. Ahí está, perfecto. Y ahora para que nos quede 4Y, quedaría por 4 y tenemos acá menos 8. Perfecto. Listo. Ya teniendo esto así, entonces la separación de variables queda de la siguiente manera. A ver, en el extremo izquierdo quedará Y menos 2 sobre Y más 3 por dy. Y en el extremo derecho queda X menos 1 sobre más 4, perdón, X más 4 por dx. Ahora vamos a integrar. A ver, aquí para hacer esta integral podríamos hacer varias cosas. Por ejemplo, podríamos aplicar una sustitución simple y de esa misma sustitución simple poder acomodar algo en el numerador para poder hacer la integral. ¿Podríamos hacer eso? A ver, eso lo vamos a hacer con la derecha. Y en la izquierda vamos a hacer otra cosa. En ambos lados se puede hacer lo mismo, pero quiero que recordemos como dos formas de resolver este tipo de integrales. A ver, en la izquierda, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir esto como... quiero escribir esto como un y más 3 en el numerador, de manera que para que me quede y más 3 tendría que sumar 5, ¿cierto? Y me quedaría de la siguiente manera. A ver, voy a escribir, pero luego voy a borrar esto para... Quedaría más 5 menos 5, ¿cierto? En el numerador. De manera que el numerador, ¿cómo quedaría? Este menos 2 con este 5 nos quedaría y más 3 y todo menos 5. ¿Correcto? De esta manera lo voy a escribir. Entonces tenemos y más 3 menos 5 sobre y más 3. De esta manera vamos a poder, en la parte de la izquierda, vamos a poder agrupar, bueno, agrupando esto y separando ahora en fracciones, nos quedaría la integral, quedaría y más 3 sobre y más 3 es 1 menos 5 veces 1 sobre y más 3. Esto por dy. ¿Cierto? Es decir, que en la izquierda esa integral sería la integral de 1y menos 5 veces la integral de 1 sobre y más 3. Esto es logaritmo natural del valor absoluto
de y más 3. ¿Vale? Podemos hacer eso mismo a la izquierda. A la izquierda podríamos hacer exactamente lo mismo. La idea, ¿cuál es? Sumar o restar. Pero por supuesto que si sumo algo también tendría que restarlo. Pero la idea es a la constante que tengo, que ya tengo, en este caso que tengo un menos 2, lo que busqué fue algo que pudiera sumarle para obtener un y más 3. Lo que podía sumarle era un 5 y por lo tanto le resto un 5. ¿Para qué? Para que me quede este mismo denominador, poder separar en dos fracciones de manera que cada una sea sencilla. Por ejemplo, acá también sumaría 5, ¿cierto? X menos 1 más 5 queda X más 4 y resto un 5. Básicamente esto al final va a quedar de la forma que haría X menos 5 veces el logaritmo natural de valor absoluto de X más 4. ¿Vale? Haciendo esto mismo. Pero bueno, esto lo vamos a hacer de otra manera, una manera un poco diferente, tampoco es que sea muy diferente. ¿Cuál es la idea? La idea va a ser hacer una sustitución simple del denominador. Por lo tanto, el diferencial de u, ¿quién será? El mismo de x. Y desde esta misma sustitución vamos a despejar x, que sería u menos 4. De modo que al hacer esto, nos quedaría en el denominador, esto es u. El diferencial de x es el mismo de u. Sí, es el de u. ¿Y x menos 1 quién es? Bueno, x es un menos 4. Menos 1 nos queda un menos 5. ¿De acuerdo? Cuando separo acá estas fracciones nos queda 1 menos 5 veces 1 sobre u por el diferencial de u. Si ustedes ven, es algo totalmente análogo a lo que hubiese quedado si hubiese sumado o restado algo, ¿cierto? Totalmente análogo. Solamente que no, tal vez si no se le ocurre la idea de que tenga que sumar y restar algo, tal vez lo vea un poco raro, pues puede hacerlo así. Entonces esta integral, ¿cómo va a quedar? Va a quedar u, ¿cierto? Quedaría u, pero u, ¿quién es? Es x más 4, ¿cierto? Menos 5 veces el logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿quién es u? X más 4, todo más una constante de integración. Aquí tal vez la respuesta aparecería de la siguiente manera. Y menos 5 veces logaritmo natural de y más 3 igual a x menos 5 veces logaritmo natural de x más 4, ¿vale? De x más 4. Y esto que está acá, esta constante, esta constante 4, queda absorbida en esta constante de integración que queda acá. De hecho, tal vez como se podría encontrar una respuesta a este problema sería la siguiente. Y menos 5 veces logaritmo natural de y bueno, tal vez haciendo una traslación. Algo así. Básicamente haciendo una especie de sustitución acá, esto renombrándolo y, de manera que este de acá quedaría como un y menos 3, pero igual esta constante queda absorbida ya. A ver, es que no quiero hacer otro nombre de variables. ¿Sí? Pero podríamos tener otro nombre de variables, o bueno, si a esto lo llamamos t, acá quedaría t, entonces t siendo y más 3, por lo tanto y quién sería, sería t menos 3, pero acá simplemente pondríamos t y ese menos 3 va a quedar absorbido en la constante, y lo mismo aquí, ¿sí? A veces trabajar con este tipo de soluciones o este tipo de funciones puede llegar a ser más provechoso. ¿Por qué? Porque de pronto acá, al aparecer básicamente esta variable acá y acá, entonces vamos a poder trabajar de una mejor manera.
Acá sería más o menos lo mismo, digamos x más 4 que se llame, vamos a llamarlo p. Entonces acá quedaría menos 5 veces logaritmo natural del valor absoluto de p. Y entonces, ¿quién sería x? Sería p menos 4, pero acá pondríamos entonces p y el menos 4, todo esto quedaría absorbido en la constante integración, ¿sí? Claro, esta solución ya no serían las variables x y y, sino serían otras variables. Pero en algunos casos puede ser que esto nos permita poder trabajar con la solución de una manera más fácil que lo que se va a poder hacer en esta forma, en la forma que tenemos ahora mismo para x y y, ¿sí? Por ejemplo, así tal cual lo tenemos, es mucho más fácil pensar en despejar, por ejemplo, lo que sería, lo que sería t o lo que sería p. Bien, se podría trabajar de una mejor manera. Pero bueno, voy a borrar esa última línea. Solamente quería hacer ese comentario para ver, para explicar un poco más allá de lo que vimos acá. Esta constante que queda absorbida en la constante integración podría absorber más constantes. Bueno, yo digo absorber porque finalmente esa constante integración, si le sumo, le resto, le multiplico, le hago cualquier cosa a esa constante con otras constantes, sigue siendo constante. Entonces la sigo escribiendo como la misma constante, ¿vale? No voy a hacer acá una secuencia de constantes, de pronto llamarle a esta C1, a esta C2, etcétera. No, mantengo la misma notación. ¿Sí? Mantengo esa misma notación, simplemente voy a seguirla llamando C. Bueno, Profe, una pregunta. sí, señor. Yo hubiera podido restar cualquier número. Restar cualquier número, ¿dónde? Acá En la parte de arriba, cuando restamos menos 5. No, no se puede restar cualquier número. La idea es restar precisamente, como les digo, este y más 2, este y menos 2, la idea es hacer lo siguiente. Tengo y menos 2. Y la pregunta es, a menos 2, ¿qué le sumo para que me dé 3 positivo? A menos 2, para que me dé 3 positivo, tengo que sumarle 5. ¿Sí? Tengo que sumarle 5. Pero no puedo simplemente sumar 5 y ya está. Si sumo 5, tengo que restar el mismo 5. Prácticamente lo que estoy haciendo es sumarle 0, porque estoy sumando 5 y estoy restando 5. Y entonces acá, tal cual tenemos esto, pues ahora sí este menos 2 más 5 se convierte en el más 3, que está acá, se convierte en el más 3, y el menos 5 lo mantengo. Si no es que yo le pueda sumar cualquier cosa y tampoco es algo eh, caprichoso, ¿no? No es cualquier cosa lo que le pueda sumar. Es algo que me conviene sumar. ¿Para qué? Para obtener el denominador, para obtener ese mismo denominador. Esto no se puede hacer en todos los casos, se puede hacer, por ejemplo, en casos como este, en el que tenemos algo del mismo grado en numerador y en denominador, y podemos ver que con alguna suma se puede conseguir la misma expresión y de alguna manera se puede trabajar más fácil, ¿sí? De alguna manera se puede llegar a trabajar más fácil. Bien. Bueno, pero como les digo, si de pronto no lo ven muy claro por esta forma que hicimos en la izquierda, sumando y restando algo, podríamos verlo más como se hizo en la derecha, ¿no? Con una sustitución simple del denominador y luego simplemente hacer la sustitución en la integral y resolver. Se puede hacer de esa manera sin ningún problema. Bien. Bueno, Y digamos, bueno, usted al principio tomó un método de cómo hacer parejitas, ¿no? Que y menos
Perdón. Que, ¿Listo? que x menos 1 por y más 3, sí. Pero hay otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué otra forma? Porque, digamos, yo saqué un factor común, arriba y abajo. Y luego pasé a multiplicar a cada lado. ¿Qué factor común sacó? Bueno, arriba saqué y, el factor de x, menos 1. Y factor de x menos 1. Ujú. Más 3x, menos 3. ¿Sí? Y abajo esto, y factor de x más 4. Ujú. Y menos 2x más menos 8. Menos 2x menos 8. Ujú. Entonces lo que hice fue pasar a multiplicar el denominador por de y de x por el numerador. Y pues ahí haciendo esa álgebra, al final me da 5x por de igual a... El problema es cómo separa luego las variables. Porque si pasa a multiplicar por ejemplo, el denominador por dy, entonces quedaría y x más 4 menos 2x menos 8 por dy. Y al otro lado quedaría y x menos 1 más 3x menos 3 por dx, ¿no? Es lo que me dice. Sí, señor. Pero entonces acá en la izquierda todavía no se puede integrar porque tengo las dos variables, ¿no? Tengo a x y a y. En la derecha lo mismo. Es decir, que aún no están separadas las variables. Profe, pues uno ahí yo hice un método parecido, pero ahí uno puede terminar de agrupar, o sea, ahí lleva yx menos 1, él saca el 3, le queda 3 multiplicando por x menos 1 y ahí hace otra vez factorización y le queda y más 3 por x menos 1. Vale, o sea, en últimas resulta siendo esto. Sí, Resulta siendo esto, ¿cierto? O sí, sea, finalmente va a resultar haciendo la factorización a la derecha de x menos 1 por y más 3. Es lo que va a resultar haciendo. O sea, aquí va a tener factor común x menos 1 por y más 3 de x. Y en la izquierda va a tener factor común de x más 4. Y aquí quedaría y menos 2 por dy. Y luego separa las variables, me imagino, ¿verdad? sí, Pero entonces, bueno, finalmente va a quedar exactamente esto mismo, ¿no? El y menos 2 sobre y más 3 de y igual a x menos 1 sobre x más 4 de x. Igual van a llegar a eso mismo. Es un proceso totalmente análogo al que hicimos, solamente que no lo factorizaron en la expresión de y de x, sino factorizaron una parte, bueno, hicieron un factor común, pasaron a multiplicar y luego de que ya pasaron a multiplicar terminaron de factorizar. Pero si ustedes lo observan en resumen, terminaron factorizando, ¿no? Terminaron factorizando ahí por agrupación de términos. Pues eso es totalmente análogo. Bueno, vamos a mirar ahora otro método. Ya tenemos entonces el método de variables separables o de separación de variables, como lo quieran llamar. En este método
hay que recordar que necesitamos una forma muy específica en la ecuación diferencial. Básicamente, ¿cuál es esa forma? Necesitamos que esa primera derivada, esa derivada de y de x, esté igualada o se pueda ver como el producto de dos funciones, una que dependa de x por otra que dependa de y. Si logramos esto, entonces, y si se pueden separar las variables, entonces se puede trabajar con este método. Hay que tener en cuenta también algo, muchachos. Es posible que yo pueda separar las variables, pero una vez separe las variables, el problema puede llegar a ser cómo queden las integrales. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo de y de x, y esto, por ejemplo, que sea e a la x al cuadrado, así nomás. Entonces, si yo separo variables, quedaría de y en la izquierda y en la derecha nos quedaría e a la x al cuadrado de x. Si integramos a ambos costados, en el costado izquierdo no hay problema, esto es y. Pero en la derecha, ¿qué pasa con esa integral? ¿Quién es la integral de e a la x al cuadrado de x? ¿Quién es esa integral? ¿Cuánto es integral? Otra integral. La ¿Otra integral integral? de Euler a la x al cuadrado otra vez. Resulta que esta integral no tiene primitiva. Eso, no tiene antiderivada. Por lo tanto, acá no tenemos solución para esta integral en el cálculo que nosotros hemos trabajado, en lo que viene siendo cálculo de variable real. Esto sí que tiene solución en cálculo de variable compleja, pero se sale totalmente del curso, del alcance del curso de cálculo 2 y por lo tanto de este también. En el curso uno puede tal vez ver algún curso de variable compleja y ahí puede encontrar una solución a este problema. Pero en funciones de variables reales no existe solución a este problema. Entonces observen, aunque la separación de variables pueda llegar a ser posible, y acá pueda llegar a ser sencilla, no hay garantía que separando las variables podamos resolver el problema, porque eso va a depender en gran medida de la solución de esas integrales. Entonces también quiero que se lleven esa idea, no cualquier separación de variables se puede resolver con ese método, no cualquier ecuación en la que se puedan separar variables se van a poder encontrar esas integrales. También para que tengan la idea, no se puede trabajar acá con cualquier ecuación diferencial que más o menos mantenga el método, por ejemplo acá de separación de variables, ahí pudimos ver un ejemplo en el que se separaban variables y no se puede seguir con el método. ¿Por qué? Porque el problema ya no es que se puedan o no separar las variables. En teoría la solución existe, en teoría la solución está dada por esa forma, pero sobre la práctica hay que ver si esas integrales que resultan tienen o no primitivas. En últimas, si hay forma de hallar esas integrales o no. Y si no hay forma de hallarlas, entonces el método no puede proceder. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otro método de integración. Vamos a comenzar hablando de él. Y es ecuaciones lineales. Vale. Una ecuación diferencial lineal de primer orden es algo de esta forma. Más o menos ya le habíamos dado una presentación, pero de enésimo orden. Bien. ¿Qué es una ecuación diferencial lineal de primer orden? Básicamente tenemos una función que depende de x por la primera derivada,
más otra función que depende de x por la función y todo igualado a una función que depende de x. Si esta función g de x llega a ser 0, se dice que la ecuación es homogénea, ¿vale? Si es diferente de 0, se dice que no es homogénea. Entonces, veamos, una vez tenemos en cuenta lo que viene siendo esta ecuación diferencial, importante, y de una vez vamos a ir analizando el método de solución. Entonces, ecuaciones lineales. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales lineales, como les digo, tenemos una función que depende de x multiplicada por la primera derivada, más otra función que depende de x multiplicada por la función, y todo igualado a una función que depende de x. Lo primero que necesitamos hacer es conseguir la forma estándar de la ecuación diferencial. Bueno, más o menos una forma estándar. Acá, una forma estándar sería despejando la derivada de mayor orden, en este caso la primera derivada. Voy a poner aquí forma estándar como entre comillas. La verdad lo que necesito es que esa primera derivada tenga coeficiente 1. Lo que necesitamos es conseguir esta forma de y de x igual. Podríamos poner acá igual. Todo esto despejado o simplemente de esta manera. De y de x más p de x por y igual todo esto a una función que vamos a llamar f de x. Donde, como pueden ver ustedes, para obtener p de x, ¿quién va a ser p de x? Bueno, así como lo vemos, para poder conseguir que el coeficiente de la primera derivada sea 1, lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación diferencial en a sub 1 de x. Es decir, que p de x, ¿quién sería? Sería a sub 0 de x sobre a sub 1 de x. Esto es a sub 0 de x sobre a sub 1 de x. Y la función f de x, ¿quién será esta función? G de x sobre a sub 1 de x. ¿Vale? Una vez tenemos esta forma, lo que nos interesa sobre todo es poder identificar la función p de x y esta función f de x. ¿Por qué? Porque lo segundo que vamos a hacer es hallar el factor integrante. Acá vamos a llamar por primera vez a esto factor integrante. Factor integrante. ¿Quién es ese factor integrante? El factor integrante para este caso va a ser e elevado a la integral de p de x de x. Bien. E elevado a la integral de p de x de x. Eso va a ser el factor integrante. ¿Por qué se llama factor integrante? Porque al multiplicar la ecuación diferencial por este factor, resulta que se puede resolver la ecuación diferencial teniendo en cuenta que cuando yo multiplique por este factor integrante, 3, vamos a escribir la ecuación diferencial de la forma. Entonces, la ecuación diferencial la vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a tener acá derivada con respecto a y de y por, ojo, lo que viene siendo el factor integrante, lo voy a escribir aquí en azul. E elevado a la integral de p de x de x. Bien. Y todo esto va a quedar igualado a ¿qué? Va a quedar igualado a f de x por este factor integrante. E elevado a la integral de p de x de x. Quiero que miremos acá esta cuenta
A ver, esto que voy a hacer lo voy a borrar, solamente quiero que pongamos atención para que veamos qué es lo que se obtiene. Perdón, acá esto es con respecto a x. Derivada con respecto a x. Bien. El tercer paso va a ser escribir la ecuación diferencial de esta forma. Por eso me interesa identificar f de x y p de x. P de x, ¿para qué? Para hallar el factor integrante. Y f de x para luego poder reescribir la ecuación diferencial así. Mucha atención lo que va a quedar aquí. Observen, cuando yo opero la parte de la izquierda, ¿cómo va a quedar esto? Queda derivada del primero, ¿cierto? Con respecto a x queda de y de x. Por el segundo sin derivar. E elevado al factor integrante, bueno, lo que viene siendo el factor integrante e elevado a la integral de p de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Quién es el segundo derivado? Tenemos el factor integrante, ¿cierto? La derivada de una exponencial es ella misma, por la derivada del exponente. La derivada del exponente es la derivada con respecto a x de la integral de p de x. Usando el teorema fundamental del cálculo, en la forma de derivada, tenemos que la derivada de esa integral va a ser la misma función p de x. Y al otro lado de la igualdad, pues dejamos esto mismo, ¿no? Si ustedes observan, esta es exactamente la misma ecuación diferencial que teníamos antes, solamente que todo está multiplicado por este factor. ¿Sí? Es decir, que si yo divido todo en ese factor, me quedaría de y de x igual a, perdón, bueno, igual todavía no, más p de x y igual a f de x. ¿Sí ven? La ecuación diferencial de la que partí. Realmente para esta reescritura lo que se está haciendo es un poco reescribirlo, pero hacia atrás. Es decir, sobre el método uno lo va a utilizar así, pero sobre la teoría uno parte de esta que está al final, multiplica toda la ecuación diferencial por el factor integrante y luego esto que está aquí a la izquierda se da cuenta que lo puede agrupar como la derivada de un producto, ¿vale? Que lo puede agrupar de esta manera. Por eso funciona ese factor integrante, para poder escribir de esta forma. ¿Y por qué me interesa escribir de esta forma? Bueno, vamos a seguir con el siguiente paso del método. Una vez tenemos escrita la ecuación diferencial en esta forma, entonces resulta que vamos a poder, de alguna manera, de la siguiente manera, si integramos a ambos lados, integrando a ambos lados con respecto a x, nos va a quedar en el lado izquierdo, usando el teorema fundamental, ¿cierto? La integral de esa derivada, en la misma función nos quedaría y por el factor integrante. Y en el lado izquierdo, ¿qué nos quedaría? Bueno, en el lado izquierdo nos quedaría la integral, perdón, en el lado derecho nos quedaría la integral de f de x por el factor integrante e a la integral de p de x, todo con respecto a x. Y finalmente, entonces, la solución explícita a este problema sería 1 sobre este factor integrante p de x por la integral de f de x multiplicada por el factor integrante. Cuando uno recién ve esto, esta fórmula final, dice, "Uy, no, esa solución puede ser muy difícil". Y en lo personal a mí me gusta más seguir el método, no utilizar esa fórmula final. Esta sería la forma final de la solución utilizando el método, pero la verdad es bueno ir paso a paso. ¿Por qué?
De alguna manera, tendríamos que seguir todos los pasos. Tendríamos que conseguir esta forma estándar. Tendríamos que calcular igual el factor integrante, ¿sí? Tal vez el único paso que se omitiría sería el tercer paso, pero yo prefiero verlo desde el tercer paso y luego poder hacer algunas cuentas. Usualmente lo que va a resultar acá entre f de x y el factor integrante va a ser una expresión mucho más sencilla que lo que uno piensa. Y si incorpora uno toda esta información directamente en esta forma de la solución, puede llegar a ser un poco más abrumador de lo que realmente es el ejercicio. En concreto, vamos a ir con un ejemplo sencillo. En la próxima clase hacemos más ejemplos de este método. Vale. A ver, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Bien, la ecuación diferencial ya tiene la derivada de mayor orden que la primera derivada, ya tiene coeficiente 1, entonces acá va a ser mucho más sencillo poder identificar algunas cosas. Por ejemplo, el p de x, ¿quién es? Es 3x al cuadrado. El f de x es x al cuadrado, ¿cierto? El p de x es quien acompaña a y después de conseguir que el coeficiente de la primera derivada sea 1. Y el f de x es lo que va a quedar al otro lado de la igualdad, después de conseguir también que el coeficiente de la primera derivada sea 1. O sea, aquí ya está. Luego procedemos con ¿qué? Entonces, vamos a calcular nuestro factor integrante. ¿Quién es nuestro factor integrante? Es e a la integral de 3x al cuadrado de x. Es decir, esto va a ser e al cubo. Primera observación importante. Cuando calculen la integral del exponente en el factor integrante, no agregar constante de integración. Bien, no agregar constante de integración. Acá simplemente la integral de 3x al cuadrado es x al cubo. Ya está, sin constante de integración. Bien. Entonces, siguiente paso, vamos a reescribir toda la ecuación diferencial. Quedará escrita como derivada con respecto a x de quién? De y por el factor integrante, es decir, e a la x al cubo. ¿Vale? Y esto igualado ¿a qué? A la función f de x, x al cuadrado, por el factor integrante, e a la x al cubo. Finalmente vamos a integrar. Integramos, a la izquierda nos va a quedar y que multiplica a e a la x al cubo, y a la derecha nos va a quedar la integral de x al cuadrado, e a la x al cubo, por dx. Para esta integral se puede usar una sustitución simple, x al cubo, el diferencial de u va a ser 3x al cuadrado de x, por lo tanto, en la izquierda, ¿cómo va a quedar todo esto? Bueno, esto queda tal cual estaba, y e a la x al cubo, y a la derecha, usando la sustitución simple, nos va a quedar un tercio de, observe, que x al cuadrado por el de x, básicamente va a ser du tercios, bien, va a ser du tercios, y acá nos quedaría entonces la integral de e a la u de u. De esta manera, tenemos un tercio de e a la u más una constante de integración, es decir, va a ser un tercio de e a la x al cubo más una constante de integración. Finalmente, vamos a pasar a dividir este e a la x al cubo. De manera que y será un tercio, ¿cierto? Teniendo acá e a la x al cubo sobre e a la x al cubo es 1. Y mucha atención, acá esta constante ya no la estoy manipulando con otra constante.
¿Con qué la estoy manipulando? Con una función, con algo que es variable. Por lo tanto, no puedo asumir que absorbe este resultado. Entonces acá lo voy a escribir simplemente de esta forma. C e a la menos x al cubo. Y esa sería la solución general para esa ecuación diferencial. Bueno, para la próxima clase, por favor, repasan los pasos que seguimos. Vamos a hacer acá un breve repaso. Cosas que necesitamos: ecuación diferencial en forma estándar. Para este ejercicio ya estaba de esa manera. Identificar P de X y F de X, una vez que está en forma estándar. P de X, ¿para qué? Para calcular el factor integrante, ¿cierto? Ese factor integrante lo calculamos. Listo. Siguiente paso, reescribir la ecuación diferencial como la derivada con respecto a x de y por el factor integrante igual a f de x por el factor integrante. Listo. Luego procedemos a integrar. Luego que procedemos a integrar, pues ya nos queda lo que viene siendo la solución explícita de la ecuación diferencial. Hacer aquí un seno inverso para que sea un poco más. Si falta escribir algo. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.